de comunicación y utilizo usualmente otras plataformas. Así que mientras lograba esta, había que hacer una prueba y demás, pero espero que no sea tarde. No se preocupe, doctor Granados. Ok, a sus órdenes. Bueno, doctor, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerlo acá para poder hablar un poco sobre el sistema judicial de nuestro país y el proceso Uribe. Yo me presento, soy Daniel Guevara Durango, ahorita soy estudiante de colegio, ya pronto me gradúo y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Es, por supuesto, un privilegio poder compartir. A Daniel lo conozco desde que prácticamente estaba naciendo. Sus padres son grandes amigos. No sé si he tenido la fortuna de conocer a algunos de los padres de los otros compañeros que están acá hoy, pero en todo caso es de la mayor importancia tener un diálogo franco, un diálogo fluido con los jóvenes, porque si algo le ha apostado desafortunadamente ciertos sectores extremistas de nuestra sociedad que han sido aliados de los violentos y que han procurado utilizar todas las formas de lucha, ha sido justamente pretender que los jóvenes tienen que ser contrarios al presidente Uribe, contrarios al ideario democrático y que han distorsionado la realidad de este país, la historia de este país, y pretenden además instrumentalizar la justicia para sus propósitos torticeros, sus propósitos nefastos. Así que qué bueno que ustedes jóvenes no caigan en ese juego, que con la crítica, con la rebeldía, con natural de la juventud, pero también con la aguda inteligencia que tienen, se den cuenta realmente de la realidad y ayuden a construir un país para ustedes, porque finalmente los que heredan Colombia no somos los que ya hemos cruzado la mitad del siglo y más allá, sino ustedes, los jóvenes. Y este es un país de jóvenes, como lo son mis hijas, como lo son los que realmente tienen que la responsabilidad de lograr que Colombia vaya avanzando después de 200 años de tantas dificultades como las ha padecido. Así que enhorabuena por esta invitación, estoy muy agradecido con ella, con ustedes, y contestaré todas las preguntas que estén en condiciones de hacer. Doctor Granados, muy buenos días. Yo me presento. Mi nombre es Fred Alejandro Celis Velázquez. Soy egresado del Colegio Emilio Valenzuela y en este momento me encuentro en primer semestre de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Y al igual que Daniel, me encuentro muy agradecido por estar compartiendo en este espacio con usted el día de hoy. Muchas gracias. Es una gran escuela en la que usted está y el derecho es una profesión que nunca va a perder vigencia. La tecnología es fundamental. Las ciencias duras son esenciales para el progreso, pero las humanidades y el derecho son definitivas para la vida. Buenos días, doctor Granados. Mi nombre es Samuel Ortiz, tengo 16 años y soy de la ciudad de Bogotá y estamos muy agradecidos por aceptar nuestra invitación. Gracias, Samuel. De hecho, fuiste tú quien hizo todos los contactos con mi equipo para tener esta conferencia. Muchas gracias por esta invitación. Así es, doctor. Junto con nosotros tres está nuestro compañero Juan Manuel Cifuentes de Medellín, pero creo que está presentando problemas de conexión. Así que empezaré con la primera pregunta. Es una pregunta general que nos interesa a todos y es, luego del comunicado de la Fiscalía el día de ayer, ¿qué sigue en este proceso contra el presidente Uribe? Bueno, queridos jóvenes, si me permiten, quiero hacer una pequeña exposición de por qué estamos donde estamos. Muy rápida, muy rápida. Ustedes recordarán que este es un proceso que, independientemente de todas las irregularidades que tuvo, pues arrancó en la Corte Suprema de Justicia y después, cuando el presidente y el senador Uribe es detenido y ante la imposibilidad de ejercer una defensa por todas las violaciones de sus garantías, toma la decisión, que no fue fácil, de renunciar a su curul como senador, el senador más votado de la historia de Colombia, para poder defenderse como lo estamos haciendo.
Entonces ya ustedes entenderán el precio que está pagando, no a nivel personal, porque el presidente Uribe hace mucho tiempo transitó ya la historia, él podría tener un retiro plácido, un retiro con sus nietos, un retiro sin afanes, pero ese no es Álvaro Uribe Vélez, él es un hombre que siempre lucha por que Colombia tenga un mejor futuro, especialmente para ustedes los jóvenes. Entonces, él renuncia al Senado y tiene que dedicarse a defenderse. Y en ese sentido, como su abogado principal, pues estoy asesorándolo y apoyándolo en esa tarea. Y al pasar este caso, ya no de la Corte, sino a la Fiscalía y a los jueces ordinarios, pasó de un sistema inquisitivo, un sistema en donde se actuaba como juez y parte de la Corte Suprema, Sala de Instrucción, a un sistema adversarial o acusatorio, en donde la Fiscalía tiene el monopolio de la investigación y el poder de acusar, pero la última palabra la tienen los jueces, bajo la ley 906-2004, que es la que adopta este sistema acusatorio después de la reforma que tuvo la Constitución de Colombia en el año 2002. Entonces, en este momento, la Fiscalía debe tomar una determinación de si entre dos caminos, cuál escogía, o decidía acusar porque consideraba que había hechos jurídicamente relevantes que implicaban unos cargos serios y unos elementos de prueba y evidencias que pudieran comprometer la responsabilidad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, o por el contrario, entendía que no había delito alguno, no había conducta punible alguna, no existían ningún hecho jurídico relevante que implicase algún compromiso de su responsabilidad penal y en consecuencia era solicitar a un juez de conocimiento, a quien le corresponda por reparto, que precluya, es decir, sobresea, absuelva a el investigado, en este caso, al ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Este último camino fue el que tomó la Fiscalía y que lo anunció ayer. Ahora falta entonces que el juez que quedó asignado, que es una jueza, la jueza 28 penal del circuito, seguramente el lunes, martes, no sé, miércoles, en todo caso la próxima semana, agendará, es decir, fijará unas fechas para la realización de la audiencia. Creo, por el volumen de información que se ha manejado en este caso, que probablemente, y dado que va a haber una confrontación de pareceres que tomará varios días, entonces la juez seguramente separará 2, 3 días, hasta una semana para escuchar a todos, comenzando por la Fiscalía, luego a las que se presentan como alegadas víctimas, que son hasta ahora, pues está el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montalegre Linet y el fiscal general Jorge Perdomo, y al Ministerio Público, que es el que representa a la sociedad, que es la Procuraduría General de la Nación, a través de una procuradora delegada ante la Corte Suprema para estos efectos, y por supuesto a la defensa. Esto puede tomar, repito, pues no puedo anticipar cuánto tiempo, pero es razonable pensar que pueden ser no una sola jornada, sino tal vez 2 o 3 jornadas. Y luego de eso, de que se dé ese debate en una audiencia que es pública, que es absolutamente transparente, que ustedes todos podrán seguirla y entenderán cuáles son las razones de parte y parte, al final la jueza, en desarrollo de la función que la Constitución le otorga y la ley también, deberá decidir si acepta o no la petición de la Fiscalía de precluir la investigación. Si decide ella que tiene razón la preclusión, si el que esté en desacuerdo puede impugnarla, es decir, presentar un recurso ordinario de reposición o de apelación, según el caso. De reposición significa que es ante el mismo funcionario para que revise su decisión, y en estos casos lo que usualmente pasa es que se hace es un recurso de apelación generalmente, porque las personas rara vez cambian de criterio una vez que lo han tomado, es un tema humano, y ese recurso de apelación se tramitaría ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, a unos magistrados, de 3 magistrados de los 35 que conforman la sala penal, que corresponda por reparto a esa sala. La sustentación de ese recurso se hace en la misma audiencia ante la jueza que dicta la decisión, ante ella se alega y luego toda la carpeta que contiene toda la información de este caso se envía al tribunal para que una vez que se asignen esos magistrados, ellos estudien el caso y luego nos citen a una audiencia donde nos leen o exponen su decisión. Eso sí,
si decide precluir. Si por el contrario la jueza considera que no le da la razón a la fiscalía y a quienes apoyamos como a la defensa seguramente será así, como es obvio, podemos nosotros apelar ante el tribunal si eso ocurriese, y si el tribunal decide revocar, es decir, quedaría ya precluida la investigación, absuelto, exonerado el ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Si decide confirmar, significa que el camino de la preclusión por ahora estaría vedado, pero eso no significa que la fiscalía esté obligada a acusar. Lo que significa es que la fiscalía puede seguir estudiando para determinar qué camino va a seguir. Porque según la Constitución, la fiscalía no puede ser obligada a acusar a nadie porque tiene el monopolio del ejercicio de esa facultad y debe hacerla con responsabilidad. Digamos, los jueces no pueden reemplazar a los fiscales, así como los fiscales no pueden reemplazar a los jueces. Pero digamos ahora, más que anticipar resultados de lo que no ha ocurrido, son escenarios, y el escenario es básicamente la audiencia en una fecha probable, la que fije la señora jueza, no sabemos cuánto, yo estimaría de manera puramente hipotética que puede ser no antes de 15 días ni después de 2 meses, muy probablemente en unos 30 días, según lo congestionado del calendario judicial, pero será ella la que fije y estaremos pendientes a atender ese llamado. Doctor, un gran resumen el que usted nos ha dado del caso. Sin embargo, como usted mencionó, una de las vías que nos llevaron a estar aquí en este punto fue la decisión que se tomó entre la Ley 600 y la Ley 906. Mi pregunta es, ¿cuál fue concretamente el proceso y cuáles fueron los criterios que se tomaron para discernir en que la ley que se debía regir para este proceso era la 906 y no la Ley 600? Excelente pregunta. ¿Qué ocurre? Colombia, como buena parte de todos los países no solamente del hemisferio, sino en general, diría yo que de la órbita cultural nuestra, es decir, Europa, una parte de Asia, África y todas las Américas, después de la Segunda Guerra Mundial, descubrió que era indispensable al máximo la protección de los valores contenidos en los principios que gobiernan una democracia como una sociedad libre. Porque, digamos, se dieron cuenta que las dictaduras, los totalitarismos de izquierda, como son los comunistas, y derecha, como son los fascistas, lograban desde adentro, no siempre tomar violentamente el poder, sino desde dentro tomarlo e ir derrumbando las instituciones democráticas y quedarse realmente con un régimen que abusa de los derechos humanos. Entonces, por eso, ustedes comprenderán que muy temprano, después de la Segunda Guerra Mundial, concretamente a partir de 1949, cuando se adopta la ley fundamental de Bonn, que es la Constitución alemana, se ve ese cambio y esa adopción como norte, el respeto y el valor de la dignidad humana. Rápidamente, también en ese momento, años 48, 49, es la adopción, desarrollando los principios de la Carta de San Francisco que creó las Naciones Unidas en el año 45, lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del 48, y lo que fue luego la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que es del año 65. Y también, por supuesto, lo que fue la carta que dio pie a la creación de la OEA, el Sistema Interamericano, que fue en el año 48 adoptada la carta, pero el Pacto de Derechos Humanos Interamericano, que es el Pacto de San José de Costa Rica, que es del 69. Todas esas herramientas internacionales fueron muy útiles, pero hay una definitoria que es el llamado Pacto de Roma, que creó el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el primer sistema completo de derechos humanos que fue adoptado en Roma en 1950 y que es la semilla de todo lo que hoy en día es el gran sistema integrado en Europa, que creó el Tribunal de Estrasburgo. Por ese tejido de instrumentos internacionales se fue dando cuenta
de que las garantías procesales en materia penal eran esenciales para la protección de la democracia, eran esenciales para la protección de las libertades públicas. Y en consecuencia, los sistemas procesales que venían del siglo XIX bajo el esquema napoleónico, inquisitivo y mixto, el inquisitivo es anterior a Napoleón y el mixto es el de Napoleón, en su código de procesal penal de 1810, ese sistema ya no era compatible tan fácilmente con ese esquema de derechos humanos porque requería una serie de condicionamientos técnicos. ¿Cuál era el principal? Que hubiese jueces independientes e imparciales, que hubiese procedimientos que fueran públicos, orales, procedimientos en donde se separara quien acusaba y investigaba de quien juzgaba, y donde se presumiera la inocencia y donde se permitiese el ejercicio igualitario con igual protección, con igualdad de armas entre las partes contendientes, y eso motivó unos cambios legislativos para que cada país se fuera adaptando. Entonces Colombia se había demorado en hacer ese cambio. Y solo hasta el año 2002, por la aprobación del acto legislativo 003 de 2002, a instancia del fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, abogado javeriano, y a instancia del gobierno del presidente Pastrana, y posteriormente del gobierno del presidente Álvaro Uribe, finalmente se logró ese cambio, y eso dio pie a la ley 906 de 2004, que es el sistema acusatorio que rige en Colombia, y que empezó a aplicarse de manera gradual y sucesiva desde el 1 de enero del 2005, y a partir del 1 de enero del 2008 en todo el territorio nacional para casi todos los delitos. Pero por un tema político, que hay que decirlo así, de manejo de poder, la Corte Suprema fue refractaria a perder la competencia de investigar a los congresistas. Y en aras de no sacrificar esta reforma que había sido buscada por muchos años, más de 2 décadas, luchando por que se diera una reforma parecida, porque había habido múltiples frustraciones en esa materia, el acuerdo político que se llegó fue que se iba a aplicar a todos los casos hacia adelante, salvo a los aforados que tenía que eran los congresistas y los que estaban ante la comisión de acusaciones. Es decir, básicamente, presidente, fiscal y ministros. Presidente, fiscal y magistrados. Entonces, el resto de colombianos, que somos el 99.9% de los colombianos, el régimen que vamos a tener era el acusatorio. Pero los demás, esa minoría, especialmente la de los congresistas, seguía existiendo la ley 600 del año 2000, que es el sistema que tiene llamaríamos el sistema totalmente inquisitivo, que es el que se sigue allá. Ahora bien, ¿qué ocurre con eso? Que desafortunadamente, digamos, en Colombia no ha habido conciencia de lo que significa tener un régimen inquisitivo, donde una persona es juez y parte. Pensemos en términos futbolísticos. ¿Ustedes se imaginan que en un clásico como el de hoy, creo que juegan el Real Madrid y el Atlético de Madrid, fuese el capitán de uno de los dos equipos el árbitro, o que el técnico de uno de los dos equipos, Zidane o Cholo Simeone, fuese el que decidiera por el VAR? ¿Eso es justo? Eso es elemental que no. Pues así funciona el sistema. Allá, el que investiga es el que decide qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que hace la Corte? La Corte es juez y parte. Desafortunadamente eso ocurrió. Y ahí no hay, por eso, garantías. Bajo la ley 906, sistema acusatorio, sí las hay. Pero para poder pasar a ese sistema de ley 906, había que renunciar a el Senado, y de manera unánime la Corte reconoció en diferentes audiencias que ustedes vieron de jueces que llegaron finalmente a la Corte, que la norma aplicable no podía ser la vieja ley 600, sino la nueva, porque los hechos que se investigan ocurrieron en vigencia de la ley 906. Por eso el sistema tiene que ser acusatorio. Sobre eso hoy no hay discusión. Eso que está totalmente decantado, incluso por la propia Corte Suprema, en el caso del presidente Uribe, tanto la sala de instrucción original como la Corte en pleno Suprema. La discusión hoy no es esa ya. La discusión hoy es sobre si realmente hay elementos materiales probatorios de evidencia física que permitan arribar a una conclusión, como la Fiscalía anunció, de preclusión. O por el contrario, como sostienen las alegadas víctimas, que debería haber, sería una acusación para dar paso a un juicio oral.
Ese es, digamos, el debate en este momento. Muchas gracias, doctor Granados. Doctor, muchas gracias. Yo ahora procedo a preguntar un poco más sobre lo que usted mencionaba, sobre la analogía que usó del partido de fútbol. Y se ha hecho mucha referencia a que en el proceso del presidente Uribe se han violado muchas garantías procesales. A mí me gustaría preguntarle si usted nos pudiera dar unos detalles de cuáles han sido estas garantías procesales que se le han violado al presidente Uribe y la manera como la violación de estas ha influido en cómo el proceso se ha llevado a cabo y en el resultado que se va a tener y cómo se le puede dar visibilidad para que pues se le sigan respetando los derechos al acusado. Excelente pregunta. Quiero decirles que las violaciones que nosotros hemos dejado plena constancia en el proceso ya son conocidas por autoridades del orden internacional. Esto lo conoce el sistema de Naciones Unidas, donde hay una relatoría especial para este caso. Lo conoce la Unión Interparlamentaria Mundial. Y por supuesto, hay veedores de ONGs internacionales también siguiendo esto. Y hemos dejado todas las constancias. Pero empezamos por el principio. ¿Cuál es la primera violación que sufre el presidente Uribe en su condición de investigado senador de la República en este caso? Para no hacer una historia muy larga, arranquemos al momento en que la Sala de Casación Penal, en su función de instrucción, en esa época no existía la Sala de Instrucción funcionando todavía, apenas estaba empezando a implementarse el acto legislativo 01/2018, que es el que permite crear una sala de instrucción distinta a la Sala de Casación Penal. Toma una decisión en febrero 16, si mal no recuerdo, del año 2018, que fue la de inhibirse, es decir, decidir favorablemente a nivel de la investigación que por cerca de 6 años llevaba a partir de una denuncia que presentó el presidente Uribe a través mío contra de Iván Cepeda, en esa época inicial representante de la Cámara y luego senador. Este caso le tocó al magistrado Barceló. Y yo me acuerdo que tenía una audiencia con el magistrado Barceló de otro tema totalmente diferente. Y al término de la audiencia, él me dice, por favor, necesito que usted suba a mi oficina porque tengo que hacer un anuncio. Entonces, bueno, está bien, no lo cita en ese momento más presidente de la Corte. Pues hay que ir. No es usual, porque realmente, aunque Barceló había sido compañero mío del colegio, Liceo La Salle, pues no teníamos un trato frecuente y todo era en la órbita de la función de él como magistrado, que fuera primero auxiliar y luego titular de la Corte y en ese momento presidente de la Corte Suprema. Entonces, cuando subo a su despacho, por ahí esa indicación que tenía que subir, me encuentro que está sentado en su despacho ya el abogado de Iván Cepeda, que en ese momento era Ramiro Bejarano, conocido profesor y columnista del Espectador, opositor del presidente Uribe, como usted sabe. Y estaba también la gente de la Procuraduría. Entonces era claro que nos iban a notificar una decisión, nos entregan la decisión, y en esa decisión, donde se inhiben de investigar a Cepeda después de 6 años, le compulsan copias para investigar al presidente Uribe. Pero nótese que esa decisión fue tomada supuestamente utilizando como material un cuaderno reservado, o sea, secreto, donde había unas interceptaciones de comunicaciones en donde no estaba el presidente interceptado, sino otras personas, y que a partir de la información derivada de ese cuaderno secreto es que arriba esa conclusión. Entonces, ¿cuál hay la primera violación? Que él como víctima, que estaba actuando como parte civil en ese proceso, pues tenía derecho a conocer ese cuaderno reservado cuando levantaran la reserva. Y una vez que levantaran la reserva y conocer eso, poder controvertir eso, si que se quería controvertir, antes de que la Corte tomara la decisión. Pero no, aquí había afán porque estaban muy cerca las elecciones al Senado, que eran en marzo del 2018 y las presidenciales en la primera vuelta en mayo del 2018, la segunda en junio, y había precipitud en tomar decisiones. Entonces, violando esa garantía básica, es que yo no puedo conocer algo que es secreto, que es reservado, ¿cómo me van a notificar una decisión que yo no pueda controvertir? Segundo, esa decisión
donde se le compulsa copias para investigarlo, se solicita por parte de el senador Álvaro Uribe Vélez, a través mía como su defensor, que se le reciba una versión libre, que es el derecho que tiene toda persona, que si está siendo investigada, en este caso, pues porque la Corte lo que ordena investigarlo, que de poder entonces ver de qué se trata y que le escuchen su versión. Pues resulta que nunca, mientras estuvo Álvaro Uribe Vélez como senador, y después con mayor razón, fue recibida esa versión. Nunca la Corte dispuso una fecha para hacer esa diligencia, ni tampoco la sala de instrucción que tuvo el caso hace poco. Pero no solamente no lo escucharon, que eso es muy dramático, que no lo hayan escuchado, sino que paralelamente le llevaron otro proceso. Entonces, veamos, Barceló decide archivar, o sea, un inhibitorio a favor de Cepeda, compulsa copias al presidente Uribe, senador, y no permite que él se defienda con una versión libre. El proceso nuevo por esa compulsa copia se lo queda el mismo Barceló, violando las reglas de reparto. Pero además, sin que supiéramos, abre el 22 de febrero un nuevo caso, supuestamente en averiguación, pero que era contra el presidente Uribe, por el cual finalmente lo llamó indagatoria directamente el 24 de julio del 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que la Corte Suprema no tiene la capacidad de llevar investigaciones en averiguación de responsable. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque la competencia que tiene la Corte para investigar está reducida a los casos de los congresistas. Solamente para los congresistas. Es decir, la Corte Suprema puede ser todo Corte y Suprema, pero no es Corte Celestial, no son mímola. Entonces, la ley, la Constitución primero y la ley le dice, usted solo puede investigar limitadamente a los congresistas. Y según la Constitución, artículo 6 de la Constitución, los servidores públicos solo pueden hacer lo que expresamente les autoriza. Cualquier otra cosa significa un abuso de función pública, una extralimitación de funciones, y eso constituye una falta disciplinaria y un delito. Entonces, la Corte, ¿cómo va a abrir una investigación abierta sin responsable conocido? ¿Por qué? Porque si yo solamente puedo investigar congresistas, tengo que saber que hay un congresista involucrado. Y si hay un congresista, tengo que señalarlo a él en concreto con nombre y apellido. No puede haber un congresista anónimo. Como los periodistas venían filtrando, un sector de los periodistas venían filtrando lo que hacía la Corte, entonces nosotros, advertidos por lo que esos periodistas, todos contradictores del presidente Uribe, decían, le pedimos a la Corte, con derechos de petición formales a nombre del presidente Uribe, incluso uno directo firmado por él y otro como defensor, que informara si existía o no una investigación en su contra, distinta a las que conocíamos. Y la Corte la primera vez no contestó. Entonces, ¿sabes lo que significa no contestar un derecho de petición una Corte Suprema? Entonces tocó insistir y al final nos contestó diciendo que no. O sea, mintió la Corte. Faltó a la verdad la Corte diciendo que no había. Y la excusa después, cuando lo llaman a la indagatoria el 24 de julio, es que era una averiguación, no era contra él. Mentira, pues claro que era contra él y no puede haber una averiguación de responsables. O sea, se va acumulando. Y esa investigación que se autoproclamó que iba a llevar Barceló, en esa investigación que nos mantuvo oculta y que se ordena recibir indagatoria, en esa ocasión, digamos, se fijaron una serie de determinaciones que había que adelantar de pruebas. Pero curiosamente, entre las pruebas que en esos 5 meses de febrero 22 al 24 de julio del 2018 se desarrollaron, estaban las principales que ya habían cumplido, sin que la defensa pudiese estar presente. Por ejemplo, el famoso, entre comillas, testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, él rindió una declaración a la Corte sin presencia de la defensa para contrainterrogarlo, donde le soplaba las respuestas a la magistrada auxiliar de Barceló, donde se reían, donde hablaban en términos coloquiales, todo lo ajeno a la majestad de la justicia. Entonces, frente a eso, pues, ¿qué es lo que debe hacer una defensa?
Pues permítame contrainterrogar a este testigo, que para la Corte es importante, pues para la defensa también. Durante todo el tiempo, estoy hablando de julio del 2018 hasta agosto del 2020, ni la sala de casación penal de la Corte, ni la sala de instrucción que después tomó el caso, permitió que la defensa contrainterrogara a Monsalve. Y utilizó esa declaración de Monsalve para fundamentar una decisión de 1.554 páginas, de las cuales 900 aproximadamente están referidas a Monsalve, sin que la defensa lo haya podido interrogar. Imagínense semejante violación. Pero aparte de eso, había una serie de pruebas que la defensa pidió y que no practicaron, que no ordenaron, fundamentales. Testimonios eran muy importantes, como el Tuzo Sierra, etc. Pero aparte de eso, como si fuera poco, ya los magistrados habían dado declaraciones públicas hablando del caso. Entonces nosotros lo que hicimos fue también recusarlos y ellos negaron las recusaciones. Encontramos que el caso estaba construido sobre unas grabaciones que eran ilegales porque eran grabaciones hechas sin orden, porque habían utilizado el teléfono de otra persona y alegaron que había sido un error. ¿Qué error ni qué nada? ¿Cómo van a decir que se trataba del teléfono del representante Nilton Córdoba Manyoma porque había sido por equivocación, porque lo había dado el representante Nilton Córdoba Manyoma a la Corte equivocadamente como si fuera el teléfono de él cuando era el del presidente Uribe? Mentiras. El representante Nilton Córdoba Manyoma declaró bajo juramento que eso no era cierto. Incluso dijo que por la memoria de su abuela, que era el más que según era que la mamá, eso era cierto, pero lo más importante es que no podía ser cierto, porque cuando rindió la declaración Nilton Córdoba Manyoma, la rindió en mayo del 2018 y la interceptación del teléfono del presidente Uribe fue en marzo de 2018. Entonces, ¿cómo podía él haber dado en mayo un teléfono de algo que se ordenó interceptar en marzo? La máquina del tiempo. Es decir, eso no es posible. Pero aparte de eso, tampoco fue cierto que le hubiera dado ese teléfono. Pero la Corte además conocía el teléfono del presidente Uribe, porque ya tenía otras diligencias con él. Y como si fuera poco, cuando se hace esa interceptación, la primera llamada que se intercepta da la casualidad que es una entrevista que le hace una emisora regional al presidente Uribe. Habló 45 minutos y la primera contestación que es: aló, habla Álvaro Uribe Vélez. Porque él contesta su teléfono, nadie contesta por él. Y todo el tiempo cuando le preguntaban que hablara de política, él le preguntaban: presidente, presidente, presidente. Díganme ustedes, jóvenes, ¿qué colombiano no ha escuchado la voz de Álvaro Uribe Vélez en estos últimos 20 años? Entonces, que un investigador no se va a dar cuenta de que no era el representante Nilton Córdoba Manyoma de Chocó, sino que era Álvaro Uribe Vélez, 2 veces presidente de Colombia, senador más votado de la historia, líder del partido que él fundó, Centro Democrático. Pues el señor se dio cuenta enseguida, lo informó a la Corte, y la Corte, ¿sabes qué hizo? Que continuara. O sea, era consciente de que estaban violando la Constitución y la ley que prohíbe que se intercepten comunicaciones sin orden judicial. Artículo 15 y artículo 28 de la Constitución. Pero como si fuera poco, utilizó esas conversaciones que eran ilegales, incluida la de sus abogados, la de Diego Cadena, que está implicado en estos hechos y ahora está acusado, la de Jaime Lombana, que lleva 15 años de ser abogado del presidente Uribe, públicamente conocido, y la mía, que llevo 12 años de abogado de él, y que además, en estos casos que en la Corte, quien actúa solamente soy yo, y que la Corte lo sabía. Entonces, ¿cómo puede utilizar las conversaciones ilegalmente grabadas, además con sus abogados? Por menos que eso, expulsaron de la judicatura en España a Baltasar Garzón. Eso hizo la Corte Suprema para vergüenza de este país. Aparte de eso, cuando finalmente señalamos que la Corte no tenía competencia porque se había creado la sala de instrucción y lo que tenía era que elegir a esos magistrados, finalmente eligen a los magistrados, toman posesión, terminan recusando a alguien porque había trabajado en mi oficina hace 20 años y que no veía, y finalmente el caso le llega a quien ellos querían que llegara, que era el magistrado Reyes. Y con él se hace finalmente la indagatoria el octubre 9, si mal no estoy, del año 2019. Se siguen practicando unas pruebas y
prácticamente de enero del 2020 hasta agosto del 2020, cuando se toma la decisión, no realizan mayores actividades probatorias a pesar de todas las peticiones que hice como defensor. Curiosamente, encontramos que el INPEC había incautado unos equipos, un teléfono celular y una computador en la celda de Monsalve. Pedimos que aseguraran esa información y que permitieran acceder a qué contenido había. Y la Corte, aunque lo ordenó en marzo, nunca lo practicó y le ocultó esa información a la Fiscalía cuando entregó el caso a la Fiscalía. Y así, créanme, podría seguir relatándoles a ustedes violaciones constantes, frecuentes, más de 60 identificadas y denunciadas en este caso. Así, entonces, el presidente Uribe, que es un batallador, si decidió renunciar, siguiendo un consejo como su abogado, fue porque entendió que no había otro camino para poder lograr que la verdad se descubra y se haga justicia. Pero eso que pasó, por supuesto, tendrá que ser conocido por la opinión pública y todo tendrá su momento en la vida. En ese instante, repito, nuestra atención está concentrada es a lo que viene, y lo que viene es justamente el que efectivamente no hay ninguna evidencia que comprometa al presidente Uribe, y por el contrario, aún con esas interpretaciones ilegales, paradójicamente sirven de prueba ilegal, pero sirven para mostrar la inocencia del presidente Uribe. Gracias, doctor Granados. Buenos días, doctor Jaime. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué aparece Montealegre y Perdomo como supuestas víctimas en este proceso? Muchas gracias. Sí, muy buena pregunta, porque la verdad ellos son victimarios, no víctimas, porque ya hemos descubierto con el tema del llamado hacker Sepúlveda que realmente quien construyó un aparato de persecución contra el presidente Uribe, contra su familia, contra miembros de su gobierno, fue el fiscal Montalegre Linet. Miren ustedes, Eduardo Montalegre Linet, en la época en que el presidente Álvaro Uribe Vélez fue a la Casa de Nariño más veces que yo, era un asiduo visitante de la Casa de Nariño. Y estoy hablando que yo como abogado del presidente y abogado de buena parte de su gobierno, ese la pasaba allá, tuvo contratos con el gobierno, era un lagarto. Y este señor que iba allá y que buscaba contratos y buscaba que lo tuvieran en cuenta, ¿cómo va a venir a decir ahora que es que Álvaro Uribe Vélez es un genocida, un criminal de guerra? O sea, él estaba haciendo antesala a un criminal de guerra. No, simple y sencillamente el odio que él tiene y todo un tema de persecución política lo cega. Él logró que el presidente Santos lo ternara, logró que lo eligieran, porque evidentemente tenía una trayectoria profesional que lo hacía elegible, y durante los 4 años que estuvo casi de fiscal, se dedicó fue a eso, a construir los casos contra el presidente Uribe, pero de manera taimada, de manera cobarde. En más de una ocasión yo me reuní con él en su despacho y jamás él me dijo nada de eso. Es que esa es la diferencia en quien actúa de manera taimada y cobarde a quien actúa de frente y dice las cosas como son. Si él creía que el Álvaro Uribe era un criminal de guerra, ¿por qué actuó como actuó? No, simplemente lo que él quería era, de manera a escondidas, ir construyendo un caso que impidiese que el Centro Democrático ganase las elecciones de 2014 y presentase él como el salvador de Juan Manuel Santos, como lo hizo con el tema de Jaque Sepúlveda, que lo que hizo fue sabotear la campaña presidencial de Oscar Iván Zuluaga, y lo sé muy bien porque soy el abogado de Oscar Iván Zuluaga desde el comienzo. Así que Eduardo Montalegre no ha sido víctima de nada. Ha quedado claro por otros, como el Tuzo Sierra, como el hacker Sepúlveda, como Hilda Niño y el fiscal, exfiscal Goyeneche, etcétera, que efectivamente Eduardo Montalegre utilizó la fiscalía para perseguir a Álvaro Uribe Vélez, a su hermano Santiago, a su gobierno, que lo hizo para generar una ventaja al presidente de entonces, Juan Manuel Santos, con el propósito de que pudieran sacar lo que sacaron, que fue el tema de los acuerdos de La Habana y Cartagena y Bogotá, que generaron esa monstruosidad. Y además, con la aspiración de que su vicefiscal, Jorge Perdomo, fuera luego ternado.
Y cuando no lo ternaron a la fiscalía, terminó acusando Montalegre al presidente Santos de traidor. ¿Así que traicionó a quién? En todo caso, la verdad es un verdadero exabrupto que él se presente como víctima. Nosotros no controvertimos la condición de alegada víctima de él ahora. ¿Por qué? Porque no nos interesaba sabotear las audiencias. Porque si uno entra a la discusión de si uno es una alegada víctima, eso implica una serie de recursos, idas y venidas que demoraban y no tenemos ningún interés que esto se demore. Ya Álvaro Uribe Vélez ha sufrido mucho. Estamos hablando de más de 3 años, porque esto arrancó en febrero del 2018, entonces ya son 3 años para estar en ese debate. Nosotros no tenemos ninguna preocupación porque sabemos que eso no es cierto. Lo que nos interesa es que se vean los argumentos, se vean y se examinen las evidencias y los elementos de prueba y finalmente se adopten las decisiones que en derecho correspondan. Ese es nuestro camino. El de ellos es otro, es sabotear, es distorsionar, es mentir, es hacer lo que hacían los stalinistas en las purgas, esos procesos o pseudo procesos, porque finalmente, como no pueden derrotar en las urnas a Álvaro Uribe, pretenden derrotarlo a través del desprestigio político, a través de alienar a los jóvenes en contra de él y a través de utilizar a la justicia a sus propósitos. Y hay de aquel funcionario, sea fiscal o sea procurador o sea juez, que es aparte de lo que ellos quieren, porque enseguida le empieza una campaña de señalándolo de cualquier cosa, hasta incluso de prevaricador, como lo hizo de manera increíble Cepeda y Montalegre ayer. Entonces, ahora, pues no tenemos ninguna preocupación de enfrentar esta audiencia, así decida desfilar toda la oposición política a este gobierno, a Álvaro Uribe Vélez, porque aquí no se trata de hacer privar la política sobre el derecho. Por el contrario, esta es la hora del derecho, no de la política. Es la hora de la verdad y de la justicia, no de la política. La política va por otro camino. Y el juego de ellos es tratar de confundirlo. Por eso exhibe como trofeo Cepeda que el presidente Uribe haya tenido que renunciar al Senado. Por eso está anunciando que este es el final de la carrera de él y hasta con amenazas de que no tendrá una luz al final del túnel. Ese es el juego de ellos. Pero aquí lo que buscamos es la verdad y que se haga justicia. Y a eso es lo que ellos le tienen miedo. Ellos se han dado cuenta. Doctor Granados, hay un misterio alrededor del celular de Monsalve, quien es el supuesto testigo estrella en el proceso contra el presidente Uribe. Un juez autorizó a la fiscalía para que accediera al contenido del teléfono celular de Monsalve y a su computador personal. ¿Por qué cree que la Corte nunca hizo esta tarea y nunca se interesó por saber qué había tanto en el celular como en el computador y en las 7 SIM cards? Pues yo no quiero especular sobre qué motivos ocultos tuvo la Corte para no hacer lo que debía haber hecho. Simplemente muestro el dato objetivo. No lo hizo, debió haberlo hecho, lo omitió y es una omisión grave. Aquí lo importante es que ojalá estemos a tiempo a poder, lo que ayer autorizó el juez de control de garantías, que la Fiscalía logre desarrollar toda la tarea técnica con los software de informática forense adecuados para extraer esa información legalmente, someterla al control del juez de control de garantías, que se le imprima legalidad a lo que se encuentre y que se pueda analizar a ver qué impacto tiene, porque pues, yo no puedo anticipar algo que no conozco. Pero sí es muy llamativo lo que ocurrió. Y a diferencia de los opositores, pues uno no puede construir la especulación y volverla a verdad, porque eso significa ni más ni menos que una parodia de justicia, un remedio de justicia, y eso es lo que no podemos cometer. Y algo, jóvenes, que les quiero decir, y es que uno no puede hacer lo que critica, hay que ser coherentes. Cuando reclamamos los derechos a Álvaro Uribe Vélez, se lo reclamamos como se le reclamaría a cualquiera, así sea un criminal de la peor calaña, como los de la FARC, que ya son confesos, asesinos, secuestradores, pero todo ser humano, por la condición de ser humano, tiene unos derechos. Nosotros no les negamos derechos a nadie, no pretendemos que les socaven los derechos a nadie, pero ellos tienen un doble discurso. Para los terroristas de la FARC, para los genocidas de la FARC, para los secuestradores de la FARC, para los narcotraficantes de la FARC, para esos asesinos, todos los derechos. Para Álvaro Uribe Vélez, ninguno. Eso es lo que hacen estos
estalinistas. Así que hay que ser coherentes. A todo el mundo hay que respetar los derechos y yo no voy aquí a especular por qué la Corte hizo o no hizo. Lo que sí voy a decir, lo he señalado públicamente, es que objetivamente no lo hizo y debió haberlo hecho. Y ahora podemos hacerlo a tiempo porque es muy importante ver qué hay ahí. Ya veremos qué aparece. Aquí hay que actuar con objetividad. Si no aparece nada, pues no apareció nada. Si aparece algo que señale que hubo una conducta impropia del senador Cepeda con Monsalve, pues claro que es algo relevante que se sepa. Porque se tiene miedo a que se sepa la verdad. Miren ustedes quién tiene miedo. Y si la gente tiene miedo es por algo. La experiencia enseña que son los cobardes los que ocultan, los valientes no. Muy interesante, doctor Granados, pero yo le tengo una pregunta y es que es claro para todos que todo este caso dio origen con esta acusación del senador Iván Cepeda en una plenaria del Senado donde, valga la redundancia, acusaba al presidente Uribe de haber participado en la creación del grupo de los 12 apóstoles y el nacimiento del bloque metro de las autodefensas. Particularmente tenemos de un lado este caso que es el que acusa a Iván Cepeda de, como le refería, los 12 apóstoles y el nacimiento del bloque metro, y por el otro lado tenemos el de los testigos. Ya nos quedó claro el tema de los testigos, pero ¿cuál es el paso a seguir con el tema de estas acusaciones de Iván Cepeda? Las acusaciones que han mostrado que no tienen ningún fundamento. Sería muy largo explicarles por qué no tienen ningún fundamento, pero lo voy a sintetizar en los poco más de 8 o 9 minutos que me quedan en esta muy amable conversación con ustedes. Mira, resulta que el presidente, ex senador y ciudadano Álvaro Uribe Vélez, sufrió y su familia algo que para cualquier ser humano sería devastador. Y es que en el año de 1983, en la hacienda o finca Guacharacas, fue asesinado su señor padre. Fue herido de gravedad su hermano Santiago. Y si unas personas caritativas no hubiesen escondido a su hermana, la habrían también secuestrado o asesinado. A raíz de ese hecho, que es un hecho que por supuesto eh, conmociona a cualquier ser humano, Álvaro Uribe Vélez no volvió a visitar Guacharacas, no volvió a pisar Guacharacas. Y desde 1988, o sea, 5 años después, a raíz de su carrera política y de todas las amenazas que recibió, el Estado le brindó protección de manera ininterrumpida hasta el día de hoy. Protección oficial de fuerza pública. O sea, no hay un movimiento que haya hecho dentro y fuera de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que no esté monitoreado y cuidado y custodiado por la fuerza pública. Ahora bien, cuando pretenden decir, o era lo que quería mostrar, que en la hacienda Guacharaca se había conformado un grupo paramilitar y que el que lo dirigía era Álvaro Uribe Vélez y que el testigo estrella es Juan Guillermo Monsalve, pero les quiero contar, Juan Guillermo Monsalve en esa época tenía 7 años de edad. ¿Qué podía ser testigo? En lugar, no puede uno ser testigo de lo que no existe. Pero segundo, cuando él dice eso, alega eso y empieza a explicar que es que él es testigo supuestamente de 2 acontecimientos. Que estando de gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez dijo que había que hacer mataderos. Y cuando yo lo contrainterrogo, reconoce que él decía que eran mataderos no de personas, no era matar personas, sino eran mataderos de sacrificio de ganado, que es una función que tienen las gobernaciones. Entonces me pregunto, ¿qué delito hay en que un gobernador diga que tiene que hacer mataderos, que es una forma de manera, digamos, aseada de sacrificar el ganado para evitar que se produzcan problemas de contaminación por mal manejo del sacrificio de ganado, que es una función asignada a las gobernaciones? Obviamente, pues no hay nada ilícito en eso. Luego dijo que
estando candidato a a la presidencia en el año 2001, y llegó en un helicóptero a San José del Luz, muy cercano a la finca Huachalacas, y que eh, Álvaro Uribe Vélez, el helicóptero, como candidato, cuando iba a salir, no pudo despegar. Entonces que ellos, los paramilitares, donde él formaba parte, lo escoltaron. Es decir, lo sacaron del pueblo. Entonces yo le pregunté a él si él cómo estaba vestido y cómo estaban los demás vestidos. Y yo, no, estamos vestidos de civil. Ok. ¿Y había uniformados? Sí, estaba la policía, estaba el ejército. ¿Y quiénes escoltaron al candidato Uribe Vélez? La policía y el ejército. Entonces, ¿usted qué le consta contra el presidente Uribe? Digo, nada. El testigo estrella contra Uribe Vélez no le consta nada contra él. Así están construidos todos los casos con él. Entonces, aquí el problema no es realmente de fondo de que existan pruebas que involucren a Uribe Vélez, que no hay ninguna, sino que lo que hicieron fue crear un entramado para desprestigiarlo, hablando de que había habido una manipulación de testigos y que había un solo testigos, que es justamente lo que ellos hacen. Y claro, como en los otros no han podido lograr éxito, aquí han utilizado ese entramado que les he explicado para hacer ver lo que no es cierto. En este instante lo que nos corresponde, por supuesto, no es confundir los escenarios. Aquí no estamos discutiendo las otras investigaciones que afortunadamente van todas muy bien. Jamás ha habido ningún problema. No hay nada que involucre al presidente Uribe. Ya pudimos establecer y probar, y esperamos que así lo diga un juez, todo el montaje que hicieron contra Santiago Uribe Vélez. Y lo que se trata ahora es de que quede claro qué pasó con este caso que llevó al presidente a estar detenido en detención domiciliaria por 2 meses, casi, a renunciar a un Senado para poderse defender con garantías y enfrentar la defensa de su honor, de su honra, en búsqueda de la verdad, que es lo más importante para cualquier ser humano. Porque, queridos jóvenes, la vida es hermosa, la vida es bella, como decía la película de Roberto Benigni. Pero esa vida es hermosa y bella cuando uno lucha por valores sublimes, cuando uno lucha por la libertad, cuando uno lucha por la verdad, cuando uno lucha por la justicia, para tener un país que valga la pena que vivan nuestros seres queridos. Para eso es que vale la pena la vida. Y para eso el presidente Uribe la ha entregado, la ha ofrendado, la ha luchado y seguirá luchando hasta el final. Y por eso hay que defenderse y por eso hay que señalarlo. Y eso es lo que los rivales de él, que han estado siempre en contubernio con los terroristas de las FARC y otras especies criminales, no soportan. Y por eso la obsesión que tienen en contra de él. Pero como al hacerlo cometen las torpezas, las equivocaciones y los posibles crímenes, tienen miedo de que esa verdad salga a relucir. Pues nuestra tarea es que salga a relucir esa verdad. Y en ese empeño confiamos en que la Fiscalía, la Procuraduría, el proceso judicial permita que esa verdad salga a relucir. Y creo que no somos ingenuos. Su micrófono. Nadie puede garantizar cómo termina un proceso, pero con el Su micrófono, doctor, está apagado. No, señor, no. Tiene el micrófono apagado. Ahora sí. Sí, señor, ya. Bueno, entonces para terminar, porque ya ven que me están acosando, quiero decirles que no duden, que creemos en las instituciones democráticas, creemos en que la verdad sale a relucir en la justicia y sobre todo porque va a ser transparente. Sigan estas audiencias, por favor. Hagan pedagogía a ustedes jóvenes,
con sus compañeros. Es muy importante que no se apropie estos radicales, estos perseguidores de oficio de la mente de los jóvenes, que es lo que ellos pretenden. Dirán, los viejos nos vamos a ir, los jóvenes se van a olvidar de Uribe y lo van a odiar. Eso es lo que no queremos, que ustedes conozcan la verdad. ¿Y qué mejor forma de conocerla que gracias a, en medio de esta triste pandemia, trágica pandemia, al menos hay la posibilidad de conectarnos y que todo el mundo, cada colombiano, por supuesto cada joven puede ver las audiencias y si las ve, descubrirá la verdad por sí mismo. Ustedes serán en el fondo lo que hacían los ciudadanos de Atenas que seguían los juicios en directo, como lo había postulado según Filadelfo y Solón hace 2500 años. Usted, joven, así les deseo que tengan un gran éxito en sus actividades, en esta vida que están comenzando, terminando su colegio, iniciando la universidad, que sigan este proceso, que se apoderen de su futuro, que no se dejen manipular de estos extremistas y que Dios quiera tenga la oportunidad de volver a hablar cuando ya hayamos terminado estas audiencias. Feliz fin de semana. Gracias por el espacio, doctor, muy generoso. Feliz fin de semana. Adiós. Feliz fin de semana, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias por todo. Juan Manuel. El envío.